¿Se me escucha bien? Es que si no me cojo el micro. En este mismo salón yo venía cuando no había carnavales de adultos, pero sí que había carnavales de niños. En este mismo salón veníamos en estas mismas fechas de carnaval. Yo lo digo porque subir por esa escalera, me acuerdo que la primera televisión estuvo ahí, lo digo siempre, pero mis padres eran asiduos de venir al Villenense y nos traían y nos dejaban jugar y ellos con los amigos y así. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación y por la presentación. Y sobre todo quiero agradecer a esta institución estable, que le podríamos llamar incluso cátedra de extensión universitaria, que son estos encuentros de fe, cultura y ciencia que desde hace muchos años caracterizan a cristianos en la cultura y a gente de la cultura en diálogo con la fe. Y son lo que la Iglesia necesita, que es otros ámbitos para, con calma, como los antiguos tertulianos, no los de ahora, como los antiguos tertulianos, decirse cada uno quién es, escuchar quién es el otro y ver qué espacios compartidos tenemos. Así que agradezco y os es un anhelo de toda ciudad importante, por lo menos tener un foco que se llame universidad, pues creo que es agradecimiento, felicitación e invitación a que sin grandes proyectos seamos capaces de una cosa que nos ha distinguido en Villena siempre, yo lo diré, asociacionismo. Uno cuando viaja, cuando uno explica cómo son nuestras fiestas, cómo son las distintas asociaciones, las agrupaciones musicales, las agrupaciones corales, las agrupaciones de teatro, y uno dice, pero ¿cómo puede ser ese tejido micológico? ¿Y por qué digo micológico? En Yecla, en Almansa, en Caudete, tenemos esta misma forma de ser, que somos ciudades-estado. Y lo mismo hay una asociación micológica, que un centro excursionista, que gente que se junta para jugar a la petanca, porque estuvieron de migrantes en Francia. Creo que esto es uno de los valores de este cruce de caminos, de esta confrontación y convergencia de hoy comunidades autónomas o de culturas y de este cruce de comunicaciones. Ahí la Iglesia también entró aquí antes que en otros sitios. La Iglesia en su antigüedad, digo, mucho antes del Islam. Pero vamos al asunto. El asunto de hoy es una cosa muy específica. Los encargados de esta asociación me dijeron, estamos celebrando la coronación. Has dado una conferencia sobre el contexto en la diócesis de Cartagena, que entonces pertenecía Villena, de los distintos, digamos, momentos de coronaciones de la Virgen que fueron como un programa diocesano. Dice, pero estamos celebrando un año jubilar. ¿Por qué no profundizas en el año jubilar, el significado? Y no vamos a hablar mucho de Villena, pero sí de cómo el año jubilar es una institución que está desde el Antiguo Testamento hasta hoy manifestando la presencia de Dios en la historia y la presencia misericordiosa, la indulgencia y el perdón, la gracia y las virtudes, que es lo que yo he puesto en el título como propio. Le hemos llamado año jubilar, año de gracia y de virtudes. Gracia por lo que Dios nos da y virtudes como María y con María, las que tenemos que responder a esa misericordia. Vamos a hacer una charla que es casi una clase, pero también viene bien a veces coger los conceptos y como si el concepto fuera una lata de conserva, abrirlo y ver qué hay dentro. La historia, la etimología, el origen. Esa es la primera parte que vamos a hacer. Ver de dónde viene la palabra jubileo, jubilar, que viene de la palabra hebrea yoel. Vamos a ver también cómo vino, cómo se hizo en todo el Antiguo Testamento, algunas cositas diremos, muy pocas. Luego vamos a ver cómo
El inicio del ministerio público de Jesús de Nazaret es la proclamación del año de gracia. Leeremos unos textos y luego como a partir del año 1300 la Iglesia Católica, por invento de un papa que se ve que tenía algún secretario estudioso, vio conveniente hacer un primer jubileo ordinario en el año 1300. Y poquitas más cosas y iremos sacando un poco la cosa en claro. Voy a leer en primer lugar un texto del libro de Isaías, 2 versos, poquito. Los profetas dicen, vendrá el Mesías. Los profetas dicen, llegará un tiempo de libertad, que estamos sometidos a la esclavitud. Llegará un tiempo de gracia, que todo se hará nuevo. El profeta no solo dice el futuro de calamidades, porque si no, no es un profeta, sino dice, conviértete y cambiará tu vida y vendrá el mundo nuevo. No vendrá el mundo nuevo con una varita mágica, sino tú disponte, cambia y algunas cosas que vamos a ver. Dice, hay un verso que dice, de un supuesto profeta al que se le atribuye el papel de Mesías, dice el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena nueva a los pobres, para curar los corazones desgarrados, anunciar la liberación a los cautivos, a los prisioneros la libertad. Me ha enviado para anunciar un año de gracia del Señor y un día de venganza o de desquite para nuestro Dios. Me ha enviado a consolar a todos los afligidos. Imaginaos el pueblo hebreo sometido en Babilonia. Se han llevado a los dirigentes, se han llevado a las cabezas notables, a los mejores artesanos, se han llevado a las mujeres más elegantes y más bellas. Y han dejado a la gente que hace peonadas y a los pobres los han dejado en la tierra donde vivían. Han desmochado, han descabalgado. Ese pueblo necesita un cantor, un poeta, necesita una palabra de un profeta. Poeta y profeta tienen que ir siempre juntos. El profeta ha de cantar y no solo denunciar y anunciar. Isaías le dice a ese pueblo, vendrá un día al que le llamaremos año de gracia. Eso se ha repetido en las sinagogas judías durante años y era una de las promesas y de las expectativas mesiánicas. Vendrá el Mesías, llegará el Mesías. Y cuando venga el Mesías, mirad lo que dice. Habrá una buena noticia a los pobres, un evangelio, si lo dijéramos en griego, buena noticia. En hebreo se traduce evangelion en griego. Esa noticia es para que los pobres estén evangelizados, en el sentido etimológico. Los corazones desgarrados que estén curados. Y a los que están prisioneros se les devuelva la libertad. Claro, pues también cantamos nosotros canciones de nostalgia. Y cantamos canciones de esperanza. Y también nosotros tenemos en muchas ocasiones, solo nos queda rezar o cantar. Si nosotros abrimos el Evangelio de San Lucas, la predicación pública de Jesús comienza cuando Jesús ya tiene cierta fama, se va con un grupo ya de discípulos y en ese camino itinerante por todas las ciudades un poquito más vivas y socialmente más despiertas y económicamente más bollantes en torno al lago de Galilea, Jesús vuelve a Nazaret. Lo que he hecho yo hoy, volver a tu tierra, volver a tu casa donde se había criado. Así. Y lo normal es, yo he venido saludando gente, gracias a Dios, yo digo, cada año saludaré menos gente porque algunos me van fallando. Entre una vez y otra que vengo, algunos faltan. Los de la edad los veo yo más viejecillos o viejecillas, y yo incluido, y a los jóvenes, como decía mi padre, a los jóvenes no los conozco. ¿Tú de quién eres? Dime quién es tu padre, dime quién es tu abuelo, pero yo a los jóvenes no los conozco. Pues ya me empieza a mí a pasar eso. Vuelve Jesús a Nazaret.
donde se había criado. Capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Han pasado las tentaciones, y Jesús comienza su ministerio. Y curiosamente, ese día tocaba leer ese texto del año de gracia en la sinagoga de Nazaret. Y en hebreo se dice el miturgeman, el ayudante, el acólito. Le da el rollo del libro, porque son rollos en pergamino, y se lo da abierto como lo tenemos en el ambón, en la parroquia, cuando subimos a leer, que está el Evangelio que toca. Pues tocaba Isaías 61, los 2 primeros versos. Y Jesús, en el entusiasmo de que la sinagoga está llena, que son sus paisanos, que son sus parientes, que son sus amigos, que son los suyos, lee ese pregón. Dice el evangelista: Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Y llegó a Nazaret, donde se había criado. Según la costumbre, entró en la sinagoga el sábado y se levantó para hacer la lectura. Lo normal, anda, haz tú la lectura, ya que has venido. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a dar la vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Leyó Jesucristo ese pasaje y luego esperaban la homilía, esperaban el comentario. Y luego, como es costumbre todavía hoy en las sinagogas hebreas, algún otro rabino contestaba y algún fiel, siempre los hombres, las mujeres arriba. No podían hablar, pero podían mirar y podían escuchar, que no es poco, pero no es todo. Abajo los hombres, y un rabino le va a contestar, y otro le va a preguntar, y otro va a decir, como decía el rabino Hillel, y explicaba cómo se interpretaba el texto. Jesús enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos clavados en él. Y Jesús dio una homilía breve, pero que hasta hoy la estamos comentando. Hoy, dijo Jesús, hoy, repito por tercera vez, hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acabáis de escuchar. Jesús está diciendo a los que conocen perfectamente el texto y lo han recitado desde niños y con ese texto han aprendido a leer, que esa promesa se ha cumplido y que todo lo que Él va a hacer hay que entenderlo como un año de gracia, como un jubileo, como una esperanza que alcanza a todos. Esto es el fundamento vétero y neotestamentario de ese instrumento que la Iglesia tiene para decir: lo que estamos haciendo es actualizar el hoy de Jesús, la misión de Jesús, dar a los pobres una alegría, una buena noticia, un evangelio, anunciarles la verdad. Me ha enviado a proclamar la libertad, a dar la vista a los ciegos y a libertar a los oprimidos, proclamando el año de gracia del Señor. Todo lo que la Iglesia tiene que hacer en este mundo es lo que hacía Jesús. Y Jesús, lo que hizo, está encerrado en este texto. No me lo invento yo el comentario. Cada vez que un papa anuncia un jubileo, cada vez que estudiamos y explicamos este texto en las clases de sinópticos, de evangelios, cada vez que un comentarista quiere ir aquí, dice: pues mira, aquí están todos los espíritus de la misión de la Iglesia. La Iglesia tiene que cuidar de los pobres y ser la alegría de los hombres, como dice la cantata de Juan Sebastián Bach.
Y la Iglesia tiene que al corazón roto, al corazón destrozado, desgarrado, curarlo y vendarlo. Y a los oprimidos por el demonio, a los oprimidos por el pecado, a los oprimidos por la enfermedad, a los oprimidos por la injusticia, a los oprimidos por cualquier modo de opresión, hay que conseguirles un alivio, una libertad, una verdadera liberación integral. No podemos hacer una lectura únicamente política, pero tiene contenido político. No podemos hacer una lectura moral, pero solo moral, pero tiene contenido moral. Y no podemos hacer de este texto una lectura espiritual, pero tiene una verdad espiritual. E incluso tiene una verdad escatológica de la vida eterna. Porque si tú dices, ¿de qué te libera Jesús? De todo. Por eso es tan interesante este programa, porque lo mismo estamos hablando de doctrina social que de la geografía, de la historia, de la ceguera del mundo. Por cierto, un proyecto precioso de Milagros Murillo Cerdá, que se pasa sus vacaciones operando de catarata y poniéndole las gafas que le damos para que las lleve por ahí, ópticas sin fronteras. Que la Iglesia tiene mucha visión y tiene que tener muchos rostros de misión y muchas realidades diversas. Esto sería el fundamento, y ahora vamos un poco a la etimología. No vamos a dejar las preguntas para el final. Como esto es una clase, entre sección y sección, si queréis preguntas. Yo, entre tanto, me pongo un poco ahí a copiar algunos conceptos. No, todavía hoy, si os toca un viernes por la tarde, a esa hora que estamos ya casi, cuando el día empieza a clarear, el cuerno lo tocan y estamos en Jerusalén y bajamos a empezar el Sabbat en el Muro de las Lamentaciones. Espectáculo de los más hermosos humanos y religiosos que yo he visto en mi vida. Sabéis que en Jerusalén están todas las tradiciones, de todas las tradiciones judías del mundo entero. Los fundamentalistas, los menos fundamentalistas, los culturales, los judíos ateos, pues un poco como nos pasa a nosotros, que ya en la Iglesia cabemos todos. Van bajando, suena el cuerno y cuando el sol ha desaparecido, comienza el Sabbat, el día del descanso, el día consagrado a Dios. Es decir, ese cuerno de ese pueblo de pastores se ha convertido en un cuerno que anuncia que Dios ha hecho historia con ese pueblo. Para anunciar el Sabbat, el día sábado, el día del descanso, y para otras muchas, la unción de los reyes, etc. Ese Yobel, que es el concepto más antiguo, se tradujo por los primeros griegos y latines por jubilaeum. Si veis, la transcripción es como esas palabras que vienen de otro idioma, pero que las castellanizamos. Dicen los alemanes, a ver, un nombre alemán, bueno, pongamos otro, Hildegarda, me venía Hildegarda de Bingen, la última doctora de la Iglesia. Pero es que nosotros traemos los nombres François, Francesco en italiano, Francisco en castellano. Pues el Yobel, que es el cuerno que anuncia el año de gracia de los jubileos hebreos, da al latín la palabra jubilaeum y la nuestra jubileo y luego jubileo. Mi madre me enseñaba a mí, cuando había mucha gente, dice, está la corredera que parece un jubileo, a que lo hemos dicho siempre. Porque jubileo significaba congregación numerosa, congregación masiva. Y el jubileo también era la alegría de la misericordia, y de jubileo viene la palabra júbilo, alegría, y viene la palabra jubilación, feliz jubilación. Daos cuenta, las palabras
tienen dentro tanta historia. Las palabras tienen dentro tantas verdades, tanta trayectoria. Entonces, del Yobel al Jubileum, al jubileo, la jubilación, el júbilo, la alegría. Pero siempre con una idea fundamental de salir de un lugar y llegar a otro. Porque esa es la parábola de la vida. Naces y mueres. Esa es la palabra de la verdadera espiritualidad. Estás en el pecado y vas al encuentro con Dios. Estás en las tinieblas y vas a la luz. Todos esos significados están un poco en esta cuestión. Os leo Los judíos hacían, en 4 ocasiones, hacían distintos jubileos a lo largo de toda la historia desde el pueblo que ya va a la tierra prometida. En el jubileo de Moisés se nos muestra que el Antiguo Testamento, la verdad principal de ese jubileo era: nadie oprimirá a su prójimo. Tú no puedes ir al encuentro con Dios pisando a nadie. No puedes bendecir a Dios mientras maldices a tu hermano. No puedes poner tu ofrenda en el altar si no te has reconciliado con tu hermano. Nos lo enseñó Jesús. Pero es una tradición judía. Había 4 jubileos. Dejaban de cuando en cuando, cada 7 años, el 7 es el número típicamente jubilar, dejaban descansar la tierra. Nosotros en nuestras tradiciones agrícolas también lo hacemos. Deja un barbecho, pon algo liviano y luego ya cuando esté la tierra recuperada, algo que te dé buena cosecha. Mira los agricultores como me están diciendo, esa es la verdad. El descanso de la tierra cada 7 años evoca la comunión con la tierra, con el Creador. Había también un jubileo en el que se liberaban a los esclavos cada 7 años, lo dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 15. Tú no puedes retener toda la vida a un esclavo. O lo asimilas a la familia o le das la carta de libertad. Cuando venga el año de gracia, tú tienes que hacer obras que sean: deja descansar la tierra y dale libertad a los presos, a los esclavos, a los que se han equivocado, dale una oportunidad. El perdón de las deudas. Ahora el perdón de las deudas es obligado cuando te mueres. Pero como tengas herencia, pagatá. Es lo que hay. Pero la idea del judío es que el jubileo está asociado a que el perdón de las deudas facilite y celebre y reciba el perdón de Dios. En el Padre Nuestro Jesús lo tiene como la condición básica. Si quieres que Dios te perdone, perdona a tus hermanos. Perdona nuestras ofensas, porque nosotros, o así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y también había cada 50 años, 7 por 7 son 49, en el año jubilar, que era el 50, se rescataba la propiedad. Los judíos tenían una experiencia como la tenemos todos. Con el paso de los años, hay gente que prospera y gente que se hunde. 50 años, 7 por 7, era para ellos el paso completo de una generación. Y esa generación tenía derecho a empezar de nuevo. Y tenían que soltar propiedades, tenían que librar propiedades y compartirlas. Este es el trasfondo donde va a llegar Jesús y donde la Iglesia, cada vez que utilice la palabra año jubilar, se va a tener que situar. Vamos a avanzar un poco. La primera vez que yo escuché hablar de la palabra jubileo, estudiaba segundo de magisterio. Pues me he quitado esto, perdóname. Es Luis Manaza. Corrígeme.
Ah, vale. Habíamos dicho aquí Sabbat, habíamos dicho aquí Jubilaeum, y la jubileo, jubilar, jubilación, júbilo, alegría. La primera vez que yo escuché la palabra jubileo fue en clase de historia medieval. Don Antonio Peñafiel, que ahora tiene una calle justo paralela a donde vivo, las cosas van pasando así, profesor Antonio Peñafiel Ramón. Pues don Antonio empieza a decir, en plena Edad Media, dice, voy a hablar de algo que tiene distintas interpretaciones. El jubileo de 1300, concretamente de 1350. Se le ocurrió al Papa, voy a leer una cosita. Lo tengo por aquí. El primer jubileo se celebró en el marco del cristianismo por Bonifacio VIII al declarar 1300, lo digo bien, como año santo, como año del perdón de los pecados. La celebración del jubileo concedía la indulgencia plenaria a cuantos acudiesen a Roma. El invento está ahí, año 1300. El invento, en este caso, sacar del fondo del armario, sacar una verdad, una costumbre antiquísima. La indulgencia, dice, la celebración del jubileo concedía indulgencia plenaria a cuantos acudiesen a Roma para visitar los grandes santuarios de San Pedro y San Pablo, lo que motivó una movilización de fieles sin antecedentes por su número. El profesor don Antonio Peñafiel, si lo conocierais, no era sospechoso de no querer a la Iglesia Católica. Pero decía, vamos a explicar la versión oficial del jubileo, pero vamos a hacer también una lectura económica y social del jubileo. Cada vez más debilitado el poder del Papa, hay que ponerlo en valor. Y cada vez más arruinada Roma, hay que llenar las arcas. Yo decía, hombre, ¿te parece razonable, verdad? Es razonable, no lo ha explicado así. Entonces, por un lado, la idea de ir llamando a conversión. Por un lado, la idea de llamar a renovación, año 1300. Pero por otro lado, fortalecer la imagen de Pedro, del sucesor de Pedro, y también, pues de alguna manera, engrosar. Vais a encontrar interpretaciones del jubileo sociales, económicas, espirituales, políticas, históricas. Pero el hecho es que la tradición cayó tan bien que el Papa pensó, en primer lugar, que cada 50 años, como la tradición judía. Y de hecho, por eso me he confundido antes, en 1350, Clemente VI convoca el segundo año santo de la Iglesia. Le llamaban año santo, año jubilar. Muy acostumbrados que en ese momento ya toma mucha fuerza el Camino de Santiago y la peregrinación que se le impone en las confesiones por los pecados públicos en el norte de Europa es bajar hasta el Finisterre, a donde está la tumba del apóstol Santiago. De hecho, es el gran primer camino cultural. En estos mismos años comienzan los años compostelanos. Se da permiso de Roma para que también no se viaje solo a Roma y se hagan romerías, que de ahí viene la palabra, sino que también se hagan peregrinaciones compostelanas, siguiendo el surco de la Vía Láctea, los distintos caminos que están llevando al Finisterre a Santiago. Durante años, esos fueron los jubileos, pero poco a poco se instituyó en la Iglesia que habría jubileos ordinarios cada 50 años, y así ha sucedido hasta hoy. El último jubileo ordinario, que en este caso fue extraordinario, que fue en el año 2000, os sonará el año 2000, el año de la encarnación, 2000 años del nacimiento de Cristo. Juan Pablo II tiene cantidad de gestos, como por ejemplo visitar Jerusalén, habiendo previamente restablecido
las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, habiéndolo reconocido. Habiendo reconocido también a los Estados Unidos de América y poniendo un nuncio allí y dejando un embajador en Roma, pero eso para otro día. Tendremos el año 2025, dentro de 2 años, un nuevo jubileo ordinario que sigue esta cadena de los jubileos universales ordinarios, que será la conmemoración de los 60 años del Concilio Vaticano II, de la clausura, y de los 1700 años del Concilio de Nicea. Eso es lo que vamos a tener en el 2025. Ya los jubileos, desde que tenemos los medios de comunicación que tenemos, que uno va a Roma desde Alicante en 2 horas y puede volver en el mismo día, pues no son lo que eran. Pero un viaje, antes he citado a Hildegarda de Bingen, el jubileo que hace Cristina de Suecia, cuando deja de ser la reina católica y se baja incluida su biblioteca, es la única mujer que está enterrada en la Basílica de San Pedro. La reina Cristina de Suecia. La biblioteca es digna de ver. De un tamaño poco más grande que la que tenemos aquí dentro, pero lo más importante es que es una biblioteca real, contemporánea, católica, que baja de Suecia entera. Desde ese momento hasta hoy tenemos cada 25 años. Después tenemos lugares donde con el tiempo se han instituido. El siguiente lugar para peregrinación, Jerusalén. Visitar, como en la Edad Media, los peregrinos sueltos, tener el jubileo en Jerusalén, visitando los santos lugares. Muchos de nosotros hemos estado allí. Yo este mes de julio, la última vez. Luego tenemos en España 3 sitios más, donde hay jubileos ordinarios. Santo Toribio de Liébana, el más grande fragmento del Lignum Crucis que hay en el mundo, lo conservan los monjes, sino a las puertas de la subida del desfiladero de la Herradura, si no me equivoco, para subir a Picos de Europa desde la vertiente de Cantabria, unas sendas maravillosas, un lugar extraordinario, año santo ¿os suena el Beato de Liébana? Pues en Santo Toribio. Entonces, en España tenemos Compostela, tenemos Santo Toribio de Liébana y tenemos Caravaca de la Cruz desde el año 81. Bueno, lo que no consigan los de Caravaca, no lo consigue nadie. Como hacía 750 años de la leyenda de la aparición de la cruz en el año 81, montaron una comisión, convencieron a Juan Pablo II y les dio un año jubilar extraordinario, como el que tenemos ahora en Villena. Y enseguida inventaron el año jubilar perpetuo, cada 7 años. Y ahí tenéis lo que está suponiendo Caravaca en los últimos ya 40 años. Es un verdadero movimiento, porque el arraigo de la cruz de Caravaca y de esa devoción la llevaron sobre todo los franciscanos del convento de San Francisco de Caravaca por toda América. Y esa devoción ha traído peregrinos de América, etc. Entonces tenemos el jubileo ordinario, cada 50 años, de la Iglesia Universal. Localidades que tienen peregrinaciones ordinarias: Roma, Jerusalén, Liébana, Santiago de Compostela y Caravaca en España. No sabemos por qué, pero están aquí los sitios. Y luego, concesiones extraordinarias de años jubilares. Voy a leer unas cuantas. Me ha dado... Yo, Wikipedia, le digo a mis alumnos, se lee pero no se cita. Wikipedia está subiendo un poco el nivel científico. Pero todo, antes o después, porque a veces es la primera entrada que te sale, pues me ha dado a mi gusto, en la lista de los jubileos extraordinarios, le he dicho a Ricardo, que sacando el otro día papeles, digo, pero bueno, hay 29 jubileos extraordinarios y el número 29, perdonadme, jubileos en España, no están numerados, pero son aproximadamente unos 20,
Santiago de Compostela en Galicia, el año jubilar extraordinario de Lucena en Córdoba, en Collado de la Vera en Cáceres, y el último que dice en Villena, Alicante, centenario de la coronación canónica de la Virgen de las Virtudes. ¿Algún villenero ilustre? Como esto es una Wikipedia, es una información que no es institucional, es corporativa de usuarios. Hemos ganado ya porque hay que fundamentar lo que escribimos, pero ahí estamos puestos. Si tenéis curiosidad, ponéis año jubilar y está puesto. Pues vamos un poco ahora, seguimos avanzando, después de presentar la etimología y presentar un poco el mapa geográfico y el mapa histórico de los jubileos, vamos a ver un poco qué supone para un peregrino, qué supone para un fiel y cuáles son los signos y los elementos del año jubilar. Me siento otro poco. Bebo un poquito de agua. Les dejo descansar la mente y si hay preguntas, tenemos ocasión. Hasta ahora está más o menos claro. Clarísimo. Los años jubilares los da la Santa Sede, algunos con carácter extraordinario para toda la Iglesia y otros locales, en función de la notoriedad y para facilitar las indulgencias y las gracias que se puedan alcanzar en un lugar concreto. Nosotros tenemos un año jubilar como una gracia concedida porque estamos conmemorando los 100 años de la coronación de la imagen de Nuestra Señora María de las Virtudes en el año 1923. Si os dais cuenta, en todos los jubileos hay un movimiento espiritual que tiene 3 tiempos. Memoria de un acontecimiento que nos alcanza o nos evoca la misericordia de Dios, exigencias de una conversión del que participa en ese jubileo y proyección para el futuro. El jubileo no se puede quedar en la hojarasca. El jubileo es un asunto interior, una llamada a la transformación personal, a acoger la misericordia de Dios que te perdona los pecados, que se expresa luego en acciones que son de misericordia con los hermanos, de transformación personal, de regeneración moral, de cambio de costumbres y de alegría. Y además, gracias sobrenaturales que nos van a ayudar, sean indulgencias plenarias o sean indulgencias parciales, a mitigar las penas del infierno. De eso también voy a hablar un poco. Porque también tiene esa dimensión. El jubileo tiene una dimensión comunitaria y eclesial, una dimensión de conversión, una dimensión de expresión social, de misericordia y de atender al prójimo, pero tiene también que ver con la vida eterna. Así que vamos a ir poquito a poco. Una cosa muy curiosa de todos los jubileos es que hay un templo que se cierra y una puerta que se abre. Si tenéis ganas de ver un poco la teología y la mística del significado de la puerta jubilar, ya sea en Caravaca, ya sea en Compostela, ya sea en Roma, ya sea en Jerusalén, ya sea en las Virtudes de Villena, leed un documento de Benedicto XVI que se llama, muy breve, Porta Fidei, la puerta de la fe. Esa puerta que se ha abierto, ¿a qué se parece? Voy a decir distintas analogías. Se parece al corazón de Jesús abierto, con sus manos extendidas, que lo tenemos puesto en nuestra devoción popular, en los templos, coronando iglesias o torres, coronando colinas. Ese corazón de Jesús que dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Jesucristo llama en nombre de Dios y te llama a una vida nueva. Esa puerta se abre muy solemnemente. Yo no pude estar en la apertura de la puerta, pero hubo un vídeo magnífico, la iglesia en silencio,
se escuchó una pequeña música, el señor obispo tocó la puerta. A veces, en Roma, la puerta de los jubileos, de las 5 puertas que hay en el atrio que entra a la Basílica de San Pedro, a veces se derrumba y después se hace nueva, porque es como si la gracia se abre con un carácter extraordinario por un tiempo. Es como cuando los que sois jóvenes os decían en la escuela: el martes viene el señor obispo a confirmar. En vez de venir a la escuela, vendréis a la iglesia que os ponga en ropa limpia. Y así eran las confirmaciones. Mira a los mayores como es así. Y así fue. Es decir, el tren pasa a su hora y si no estás en la estación, nosotros que somos un pueblo ferroviario de categoría y de historia, lo sabemos. El tren no espera, pero el tren llega y el tren te puede recoger y puedes conseguir tu meta y tu viaje. La idea es que la eternidad se hace historia y se hace geografía. Dios no está en un espíritu, en un éter, sino que se hace encarnación, se hace pueblo, se hace puerta, se hace tangible a tus categorías básicas. Los seres humanos somos humanos porque estamos sometidos al tiempo y al espacio. Si yo estoy aquí hoy, no estoy donde pensaba estar antes de que me invitaran, que el 16 de febrero vendría a estar aquí. Y ayer estaba en un tren montado y hoy estoy aquí. Y he tenido que hacer 100 kilómetros para desplazarme. Estoy sometido, todos nosotros, al espacio. El aquí forma parte de lo humano. Aunque cada vez entre aquí y el aquí tardemos menos tiempo, pero hay que ir de aquí a aquí. Y luego el tiempo. Yo he empezado esta tarde diciendo que me acuerdo que en estas mismas fechas, hace 55, 56 años, vine aquí a un carnaval de niños. Pero yo ya no voy a ese carnaval. Lo puedo tener en mi memoria. Pero yo ya no estoy allí. El tiempo corre, el tiempo vuela, el tiempo se va. Los humanos estamos sometidos al espacio y al tiempo, pero Dios, que es eterno, por la encarnación de su Hijo, que se hizo un hombre como nosotros, y por evocar esa encarnación de Jesucristo, se abre la puerta. Entra en tu vida, en el hoy, en el aquí y en el ahora. Y la Iglesia, que tiene que administrar lo que Dios le dio en Cristo, dice: tiempo de gracia en Villena, y para los villeneros y todos los que vayan a aquel preciosísimo santuario. Se abre la puerta y se cerrará, si yo no me equivoco, el 6 de enero de 2024, o el día del bautismo del Señor. El bautismo del Señor. El 18 de septiembre. Es que los de Roma se cierran el 6 de enero. Me he confundido. ¿Qué significa? Que ese año es la parábola de tu vida. Y esa peregrinación donde tú estás esclavo, donde tú estás pecador, donde tú estás enfermo, donde tú estás lejos de Dios, peregrinas y te acercas a estar recibiendo una gracia, acercándote a Dios, dejando que se acerque a tu vida, que te transforme y que te cambie. El evento preciosísimo, la puerta. Todos los jubileos hay que pasar por la puerta santa. Y la puerta santa no es un fetichismo. Porque a veces un enfermo no puede ir al jubileo y lo puede hacer desde su cama. Puede. O no tiene sus perricas para ir a Roma. Más cosas que tenemos en el jubileo importantísimas, que son elementos comunes a todos los elementos de los años jubilares. Hemos hablado del tiempo, hemos hablado de la puerta. Tenemos también en el jubileo que hay que hacer unas acciones propias que tienen que ver con la conversión,
tienen que ver con la caridad y tienen que ver, sobre todo, con el cambio de tu vida. Si tú haces el jubileo sin pedir a Dios la conversión del corazón, el jubileo es un jubileo. Pues ya han pasado los moros nuevos, han pasado los moros viejos, han pasado los cristianos y se acaba la entrada. Precioso, emocionante, pero se ha pasado. Pero el jubileo era una llamada espiritual al cambio de vida. Una transformación personal, una transformación moral, una transformación social y una transformación eclesial. Hoy los jubileos son como nuestra mentalidad, muy subjetivos. ¿Y usted por qué va al Camino de Santiago? Yo, para encontrarme a mí mismo. Pues yo voy a ver si le doy un cambio a mi vida. Encuentro con la naturaleza, necesito silencio, necesito parar. Pues yo voy a ver si pierdo unos kilos. Me acuerdo de tus padres, cómo se prepararon para hacer aquel... ¿Cuántos kilómetros hacían cada día? ¿Cómo se preparaban? 890 en total. Los hicieron completos. Aniceto, madre mía, cómo me acuerdo. Y yo decía, ¿pero qué estáis haciendo? Que este verano vamos, y que fueron. Y fue una de las cosas más importantes de su vida. Claro, el Camino de Santiago para nosotros está siendo casi una forma de identidad nacional. Mi hermana y mi cuñado hacen un Camino de Santiago por partes que lo organiza el Colegio de Administradores de Fincas de la provincia de Alicante. Pero los moros nuevos también habéis hecho un Camino de Santiago de esos de categoría. ¿Es verdad que sí? Nosotros lo que no podemos hacer, esto ya hablo como creyente y como sacerdote, culturizar o folclorizar o superficializar o turistear los años jubilares. Es una herramienta que la Iglesia tiene, es una oportunidad donde hay que hacer las cosas con toda, yo creo que, honestidad. Bienvenido el ecologista que haga el Camino Santiago, bienvenido el turista, bienvenido el grupo de jóvenes, bienvenidos los administradores de fincas o la comparsa de moros nuevos o de moros viejos, me da igual. Pero dice Ricardo que en Roncesvalles, el cura cómo habló que dijo, lo que voy a hacer es confesarme. Lo puedo contar, ¿verdad? Porque claro, es que la gracia no sabemos por dónde va. La Iglesia lo que tiene que hacer es crear condiciones para que el Evangelio llegue a los pobres, para que se anuncie la alegría al mundo, para que los enemigos se den la mano, para que el pecador se convierta, para que el enfermo no reniegue de Dios en la enfermedad. Creamos condiciones y luego Dios y la persona tienen mucho de qué hablar. A mí me decían, ¿y te gusta esto de los jubileos? Digo, a mí me gusta todo lo que traiga gente a Dios. Sea una paella o sea lo que sea. Lo que haga que la gente esté unida. Lo que la gente se dé la mano y no se dé la espalda. Lo que nos una nuestra memoria y nos haga pensar en un futuro humano y justo. Ya me agrada más abrir la palabra de Dios, me agrada más adorar al Santísimo, me agrada más una corona social que una corona de oro, porque ya no necesitamos una corona de oro que ya tenemos, necesitamos, pues ese sentido que yo siempre pongo. A mí me gusta mucho la ofrenda del día 7, que en Villena puedo decir el día 7 y todos sabemos a qué nos referimos, pero si es por ahí lo tengo que explicar. El día 7 comenzó siendo un gesto, que por cierto lo hizo una comparsa estupenda la primera vez. Vamos a hacer. Otro hace el acto de la embajada y otro la cena de la sardina. Pero la ofrenda tiene un poco ese recuelo que nos viene de las ofrendas del Pilar y de las ofrendas de Valencia. Pero poco a poco
En los tiempos del Concilio Vaticano II nos dimos cuenta que flores sí, pero tirar y tirar no. Y esa ofrenda tiene un significado donde todas las organizaciones y asociaciones locales tienen un reconocimiento y también una comunicación de bienes. Porque en los jubileos siempre hay que hacer una ofrenda. Y no al Papa únicamente, sino a los pobres. Y siempre hay que hacer un acto de misericordia, que es cuida el cuerpo y cuida el espíritu de tus hermanos. Y no voy a ponerme aquí a explicar las 7 obras de misericordia corporales y las 7 obras de misericordia espirituales, pero todas las conocemos. ¿De qué te sirve decir, me convierto y no cuido de los enfermos? De mi familia, por ejemplo. Y no cuido de los enfermos de mi entorno. ¿De qué me sirve? Voy a un jubileo y no hago bien mi trabajo y sigo extorsionando. Cuando se celebraron los 50 años de la coronación de la Virgen, ya hubo una corona social como la ofrenda en especie que hacemos cuando hacemos el día 7. Y cuando se hicieron los 75 años, ya se habló por segunda vez de corona social. Fue así, ¿verdad? Estoy viendo por ahí algunos de los organizadores. Tiene total sentido de que recibas la misericordia de Dios y hagas un gesto de comunión con Dios y de comunicación de bienes. Es costumbre en el decreto de todos los años jubilares que en el arco de tiempo al jubileo, cuando tú vas a lucrar el jubileo, que es lo que dice la palabra técnica, cuando lucras el jubileo, participes de la Eucaristía, participes de la confesión antes o después y que estés en gracia de Dios. Porque el jubileo es para unirte a Dios. Lo voy a decir en castizo. La excusa es su madre. Pero la madre lo que quiere es que el hijo esté en nuestros corazones. Porque la madre es la que dice, este es mi hijo. Como lo tenemos en el santuario. Adán y Eva en el camarín, y luego la nueva Eva y el nuevo Adán. Y uno que va al santuario en romería va a pedirle a María que te muestre a Jesucristo. Entonces hemos dicho la puerta santa, hemos dicho la peregrinación, hemos dicho participar de la Eucaristía y comulgar, hemos hablado de la participación del sacramento de la penitencia en el arco de 15 días, creo que nos dio el decreto nuestro, nos ha dado 15 días, corregirme porque y también hay que peregrinar, aunque sea desde el humilladero. Me imagino que estará puesto así. No he leído el decreto, pero siempre es así. Hay que salir del pecado y llegar a la gracia. Hay que salir de uno mismo y llegar a los hermanos. Hay que salir de las tinieblas y llegar a la luz. Pero luego hay una cosa, yo voy a ir redondeando y luego habrá preguntas. Quiero que hablemos un poco de las indulgencias. A mí me ha costado años darle un sentido actual al tema de las indulgencias, porque se lucra una indulgencia plenaria cuando tienes perfectamente esa situación de haber lucrado el jubileo. Vamos a hablar de la pena y vamos a hablar de la culpa. Y después explico un poco lo que os quiero yo comentar. En todos los jubileos se da una indulgencia. Vamos a volver a las palabras. Una persona indulgente es una persona que es capaz de perdonar. En todos los coros de las catedrales, en todos los coros de los cabildos, en todos los coros de los monasterios, el que está rezando tiene horas de rezo, del rezo en común, pero tiene una misericordia o una indulgencia. Y entonces recuesta el culito y se apoya en la indulgencia o en la misericordia. Cuando visitéis, esto para los de Ambrosio Conte, cuando visitéis la próxima catedral, cuando os enseñen el coro de los canónigos, le preguntáis, ¿y esto para qué es?
Te dirán, ¿la indulgencia o la misericordia? Según costumbre se llama en un sitio o en otro. El fraile o el canónigo lleva tiempo cantando en el coro y hace así y se queda a gustísimo. Encuentra la postura ergonómica. La palabra indulgencia la hemos perdido. Ser indulgente para mucha gente es ser un perdedor. Alguien que no se afirma, que no tiene un comportamiento asertivo. Alguien que no es capaz de decir tú por un lado y yo por el otro. El espíritu del Evangelio es un espíritu de misericordia. Vuélcate como Dios ha hecho al pecador, al pobre, al indigente, y un espíritu de indulgencia. Perdona, perdona y perdona. Cuando le pregunta Pedro a Jesús, ¿cuántas veces le tengo que perdonar a mi hermano? Le dice la fórmula del jubileo, 70 veces 7. Son las palabras del jubileo, porque el jubileo es perdón. Perdón de tus pecados, perdón de las enemistades que tienes, perdón de a tus enemigos y orar por ellos. Nuestra cultura no es indulgente, es cada vez una cultura más dura. ¿No os dais cuenta? A veces, yo ahora que viajo tanto, en la estación, la impaciencia, en la estación, la mala educación. Es que aquí estoy yo, ¿no ve que le pone mi billete? Digo, sí, pero es que me he confundido. Hemos escuchado a veces noticias donde por una plaza de aparcamiento alguien ha perdido la vida. Nuestra cultura ha perdido el valor de la indulgencia, el valor de la misericordia, el valor de la segunda oportunidad. A mí me han preguntado en alguna ocasión, sabéis que estamos en unos tiempos parlamentarios bien complicados, si creo en la cadena perpetua. Es público y notorio que jamás he apostado por la pena de muerte, ni siquiera en tiempos de guerra. Otra cosa es defenderse. Pues yo no creo en la cadena perpetua. Como cristiano, esto que se quede grabado no es una opinión, esto es mi confesión creyente. No puedo creer en la cadena perpetua, porque yo creo en la redención del hombre. Y creo que toda persona tiene en su corazón una llamadita profundo de su corazón a reinsertarse, a regenerar, a recapitular, a reconsiderar y a cambiar. El cristianismo es una experiencia espiritual no de confort, sino de comunión. Una experiencia espiritual de indulgencia. No puede estar toda la vida peleado con, enemistado con. No puede ser. Porque al final el cáncer es tuyo, no del otro. Digo esto porque participar del espíritu del jubileo, tanto de la tradición hebrea como de la tradición cristiana, es participar en una mentalidad de redención. Y redención significa, te mereces el castigo, te mereces la condena, no mereces estar vivo, pero te doy la vida. Tus pecados te han llevado a la muerte, pero yo te digo, tu deuda se ha cancelado. El jubileo es un asunto, si te lo tomas en serio, de poner el contador de tu fe de nuevo como el día del bautismo. Así que, si queremos participar de este año de gracia, que lo tenemos tan cerca y que nos honra tanto y nos alegra mucho más, es tiempo de conversión, es tiempo de comunicación de bienes, es tiempo de indulgencia, de reconciliación. Voy al asunto que si no, no termino, Dice, las indulgencias están relacionadas con la confesión, los pecados, la redención y la comunión de los santos.
Desde nuestra infancia nos enseñan que todo pecado lleva consigo una pena y una culpa. A mí mi madre me decía, en el pecado va la penitencia. Era una manera de decir esto. ¿Qué significa? Que el pecado te rompe, el pecado te entristece, el pecado te aísla. No estoy hablando del pecado sexual únicamente, que también. Estoy hablando del pecado social o estructural. Estoy hablando del pecado cultural. Estoy hablando una persona que diga, yo no tengo un pecado. Esa persona es, desde mi punto de vista, una persona estúpida. Todos en nuestro trabajo omitimos, erramos, pensamos equivocadamente o ganduleamos simplemente. Que no estoy hablando de un pecado moralizante. Estoy hablando de un pecado existencial. Hay que concederle al adversario que pueda tener razón en algo. Yo, como es del Barcelona, ni agua. Lo digo del Barcelona o del Madrid por no decir política, por no decir familia. Yo con los de Villar no quiero nada. No sé si hay alguno de Villar, entendedme. Pero a veces tenemos comportamientos que son irredentos. El jubileo es un tiempo de gracia, un tiempo de virtudes, se titula yo esta conferencia. Las virtudes de María tienen que brillar en quien peregrina al santuario y tiene que decir, María, quiero imitarte en la fe. María, quiero imitarte en la esperanza. Quiero imitarte en el amor, en la caridad, en la justicia, en la templanza. O si no, es una pamplina. Termino. Desde nuestra infancia nos enseñan que todo pecado lleva consigo una pena y una culpa. Entendemos por culpa aquella ofensa hecha directamente a Dios, mientras que la pena es el castigo que dicha ofensa merece. Se nos perdonan nuestros pecados, pero no se borra de nosotros el haber pecado. No se borra. Se borra el pecado, pero no la experiencia de esa pena de haber pecado. Voy a decir un ejemplo solo una vez. Escucho a muchos matrimonios hablar de su vida matrimonial. Muchos años dedicado como sacerdote. Si ha habido una infidelidad seria y se ha recompuesto la pareja, el matrimonio se ha rehecho, las cosas ya no son nunca igual. Y se ha rehecho el matrimonio y se han perdonado. Y han dicho, he sido un cabrito, porque generalmente llevan cuernos. He sido un sinvergüenza o una sinvergüenza. Pero un plato que ya está con las lañas y que está restaurado, ya no tiene el brillo de la prenda. Cuando hablamos de pena, estamos hablando de esa consecuencia que el perdón de los pecados sacramental no te da. Los jubileos, como gracia extraordinaria, tienen la indulgencia no solo de la pena, sino de la culpa. Son tiempos de gracia extraordinaria, mirando así. Dice, no siento lo que enfermó. Ay, qué gusto me da. Porque te pones bueno, pero te queda una tristeza después de una enfermedad y te queda un temor. ¡Ay! Tú has pecado. La Iglesia en el sacramento te perdona. Pero tú dices, ¿cómo estuve para meter la pata? El jubileo, ese cómo estuve, es lo que cura, es lo que limpia. Y además, hay una tradición desde el siglo XIV, un poco difícil para nuestro tiempo, pero es, lucra el jubileo por algún difunto que esté en el purgatorio. Eso hay que explicárselo a los jóvenes con bastante cerveza
y con bastante tiempo. Cuando tú le dices a un muchacho, tienes o puedes, o te vendría muy bien hacer una peregrinación, no digo a Santiago, pero por lo menos 100 kilómetros, y hazlo para reconciliarte con tu padre, porque se murió y no le hablabas, y se murió y no te hablaba. Haz un jubileo por él y con él. Fortalece la comunión de los santos, con los que ya están en el otro lado, en la otra orilla. Yo os lo brindo. O sea, ¿creemos o no creemos en la vida eterna? ¿Creemos o no creemos en la comunión de los santos? La comunión de los santos no es estar de acuerdo o llevarnos bien. Eso es estar de acuerdo. La comunión de los santos significa que creemos que nuestros difuntos viven en Cristo. Y en esa explosión de gracias de los jubileos medievales, siempre se permitió lucrar el jubileo para obtener la indulgencia plenaria por ti y, como decíamos en el escondite, por mí y por mis compañeros. Porque es que a veces los juegos eran pedagogía. Te librabas tú y decías, y por mi primo. Y después ya, mientras no llegaba el otro a pillarte, y por mis compañeros. Hemos jugado a eso de pequeños. Pues puedes ganar la indulgencia por ti y por tus compañeros. Necesitamos en ocasiones que de verdad se nos dé una total y completa nueva oportunidad, como si hubiéramos nacido de nuevo. Y un verdadero jubileo también trae esas gracias. Es cuestión de qué actitud le ponemos a ese derroche de gracia y de misericordia. Y qué compromiso adoptamos en el camino de la virtud, de la bondad, de la belleza y del bien. Vamos a dejarnos un tiempo para preguntas, o un tiempo, no sé cómo andamos, sí, vamos bien. Tenemos un poquito de tiempo. Creo que yo he dicho demasiadas cosas y podemos ir matizando, y tengo aquí más documentación, pero yo creo que el esquema sí que más o menos lo tengo cubierto. ¿Alguna pregunta, Chimo? No te vayas.